En esta serie de nuevas escaleras mantengo un poco esta misma dinámica en donde se genera un objeto a partir de vivencias personales, pero también de situaciones político-económicas diarias, de lo que le va sucediendo al mundo y cómo repercute en las personas y en uno mismo. Y también mucho tiene que ver con prácticas más de este último año o de estos últimos 2 años, donde ciertas instancias performáticas o de grupos sociales con los cuales me relaciono o de movilizaciones que se van sucediendo, ciertos objetos quedan como una esquirla o como un resabio o como un imán o como un talismán de ese proceso, como esos elementos, esos objetos que aparecen en las escaleras y sus relaciones. Últimamente me gusta pensar en las escaleras como un cuadro sinóptico, en donde muchas ideas se juntan, conviven en una misma forma, ¿no? En una forma definida. Parte de mi práctica diaria es trabajar en grupo. Eh, un poco considero como que en las instancias grupales, en ese caldo de cultivo que se marca, que se discute, que se vivencia entre personas, es donde pueden surgir como nuevas ideas de comunidad. Entonces muchas veces mi trabajo es alrededor de encontrarme, convocar, caer de casualidad en ciertos grupos de personas y trabajar con ellos. Una referencia que a mí me parece como bastante importante es la cultura del clubbing o la cultura de la nocturnidad, la cultura de la noche, la de bailar, que justamente hoy día estamos completamente restringidos, pero que es un lugar de sociabilidad en donde la música, el sudor, los cuerpos conforman un tipo de manera de ser con el otro. Y en estas escaleras en específico hay unas suertes de elementos rotativos, que son los que se usaban más que nada en los 90, con ciertos filtros de color, en donde a medida que el filtro gira, la luz del boliche, del club, va cambiando, ¿no? Hacer un poco una revisión retro de todos los elementos, o algunos de los elementos que se usaban o que se usan en la nocturnidad, pero pensándolos un poquito de manera más analógica. A veces estas piezas, estas escaleras las considero como un archivo sensible de ciertas experiencias que me han ido sucediendo o que van sucediendo a mi alrededor. Una de estas escaleras nuevas termina en B corta. También, ¿no? Es medio horrible hacer metáforas del propio trabajo, pero también me gustaba pensar que era una B corta de virus, como, o de algo que se está como clavando en la tierra, o de vacunación, pero algo donde se inserta en este momento. Mi práctica se centra en la pintura. Creo que se centra particularmente en el óleo y en las posibilidades de la materia, no solo de la materia de la pintura en sí, sino también todo lo que hace a la pintura, ¿no? Como los soportes, los problemas y la manera en la que el pensamiento se va como medio desplazando de una superficie a otra. Y así fue un poco que fui llegando al lino crudo, en realidad. Y al problema de la tela, ¿no? Como
como la posibilidad de la tela funcionando como un color pleno, o la posibilidad de las superposiciones de tela generando lo que uno hace en la paleta con los colores, el problema de la relación de la pincelada versus la línea, el dibujo versus la pintura, como distintas estructuras que hacen a la pintura, pero que las iba combinando de distintas maneras. Y esta cosa como del óleo sobre la tela cruda como una especie de problemón, ¿no? Como que hay que preparar la tela para poder recibir al óleo, porque el óleo en sí es corrosivo sobre la tela cruda. Entonces, el gesso empieza a aparecer como esta suerte de profilaxis que protege una superficie, y como que en estas pinturas me gustó como o empecé a aislar ese sector, como empezar a generar territorios que estaban preparados y listos para recibir a este material altamente tóxico y adictivo y maravilloso. Y como que de golpe en esas pinturas el borde, el límite sobre el cual el óleo se puede aplicar empezó a ser un espacio de tensión que me pareció súper interesante. Creo que siempre hay algo como de estar manipulando la materia y respondiendo a lo que la materia hace y tratando de funcionar como interlocutor para darle sentido a eso. Y en esa especie de búsqueda fue donde se me empezó a habilitar la posibilidad de estas figuras. Cuando ya el cuerpo se manifiesta en estas pinturas con las cerámicas, había como una búsqueda que creo que tenía que ver, en un momento lo pensaba como de generar una especie un poco anfibia, una especie andrógina. Por cuestiones a veces muy formales, pero creo que la pintura hace de esos asuntos formales problemas muy interesantes. O sea, ese dildo no fue una idea, fue una necesidad pictórica. O sea, y el otro día hablaba con alguien que me agarraba y decía, no, pero esa pintura, le digo, pero esa pintura no es sobre el strap-on, esa pintura es sobre el pelo, esa pintura es sobre la melena de ese personaje, que es increíble. Suelo ser bastante como que si voy a un lugar después me gusta hacer lo contrario. Entonces, o sea, creo que con la cerámica llegué como a ese punto máximo de estilización de un cuerpo. Entonces ahora quiero tratar como de resolver otros cuerpos. Quiero hacer lo contrario, lo otro. Y bueno, estoy en eso. En un punto creo de que un individuo es una multiplicidad, como que no existe una idea de un individuo, un ente solo. Entonces, en mi caso es como si fuera que somos varios y vamos saltando haciendo cosas. Como una especie de collage, no sé, como que está la mente y algo medio abstracto y una tapita de Coca-Cola, una cáscara de banana. Es como que mezclan los dos mundos de lo fantástico con lo cotidiano. Entonces hay algo de eso, como si el cuadro se volviera real. Son más, uno puede reconocer cosas en el cuadro de su vida, no sé, pegado un fósforo, todo el mundo vio un fósforo. El recortar la tela tiene que ver con la vida
y con la respiración. Es como que hay cuadros que necesito que respiren. Como que yo soy muy de traspasar emociones a materiales, a formas físicas reconocibles. Encontrarme con el movimiento Ni Una Menos fue como, bueno, cambiar absolutamente la mente en cosas que antes no percibía y que eran violencias que recibía y que dejaba pasar, entonces fue muy liberador. Y el movimiento feminista es un movimiento de la imaginación, entonces como que a mí me gusta mucho eso, como que no sabemos qué hacer con el mundo, pero podemos imaginarlo e imaginar estrategias para probar. Entonces me parece que a diferencia de otros movimientos que son más dogmáticos, más como que buscan resultados muy concretos, es como, viste, el Ni Una Menos, dice queremos cambiarlo todo, no es queremos que nos aumenten el salario este mes. Entonces es un movimiento que avanza de mil maneras. Y me interesaba hacer como una escuela de arte, eso sí, como que fuera muy top, muy de vanguardia. Ahora le puse ya como el nombre que es Belleza y Felicidad, Escuela de Arte Popular Feminista Contemporáneo. Como que siempre me interesó que fuera de arte contemporáneo, que mantuviera como una raíz popular, digamos también como de utilización de artesanías, de lo que sea, no de construcción de obras de arte contemporáneo. Y feminista porque, bueno, trabajamos en eso, pero como arte popular contemporáneo, no sé, mezclar la palabra contemporáneo con popular me gustó.